Hoy quiero hablarles sobre el embargo. No sé si las nuevas generaciones están claras de qué cosa es el embargo financiero, económico y económico de Estados Unidos hacia Cuba. Voy a darles un breve dato histórico. El embargo económico y financiero de Estados Unidos a Cuba fue impuesto en 1960 debido a la expropiación por parte del gobierno de Cuba a propiedades de ciudadanos e industrias comerciantes americanos en la isla. Ha sido el embargo más largo de la historia. 23 veces los países en la ONU han votado en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, con la excepción de Estados Unidos e Israel. El exilio histórico cubano, los emigrantes cubanos muchas veces han exigido, o la mayoría de las veces han exigido al gobierno de Estados Unidos que mantenga la política de mano dura en contra de Cuba. Yo le voy a decir mi opinión de por qué las sanciones económicas no funcionan en contra de países que son totalitarios. Cuando un país viola derechos humanos o hace acciones que ponen en peligro la estabilidad internacional, los otros países pues entonces se unen para poner sanciones económicas a ese país. O sea, no vamos a comerciar contigo, no te vamos a comprar tus productos, no te vamos a vender nuestros productos. En los países capitalistas, ¿qué sucede? Que las clases afectadas, bueno, los comerciantes, se afecta a todo el mundo, pero los comerciantes, la clase media, los que tienen los negocios, pues entonces se ven muy afectados. Como es un país libre donde la gente vota por sus dirigentes, pues entonces la gente deja de votar e incluso puede sacar a su dirigente del poder mediante votaciones. No hay que alzarse, no hay que matar a nadie, simplemente pues presionan al gobierno y le dicen no vamos a votar por ti, arregla esta situación porque te vamos a sacar del gobierno, y entonces funcionan las sanciones administrativas, las sanciones económicas que otros países imponen a ese país. Pero ¿qué sucede en países comunistas como Cuba, países totalitarios, que el régimen es el dueño de todo? Entonces sí, la población se afecta, pero la población no tiene manera de llevar esa afectación o esa inconformidad del gobierno a las urnas electorales porque no hay elecciones, hay un solo gobierno. Entonces la población tiene las manos atadas, la población sufre, el país se deteriora, pero el gobierno, si esa política por la que está siendo sancionada, como por ejemplo es violar los derechos humanos de la población, es lo que lo mantiene a él en el poder, pues a él no le importa, va a seguir violando los derechos humanos porque su prioridad no es el beneficio de su pueblo, es mantenerse en el poder. Y eso es un concepto que la gente tiene que comprender, porque si no, ¿para qué sirve el bloqueo? Y de hecho, ¿para qué ha servido el bloqueo económico a Cuba? Yo quisiera la respuesta. Y llevamos 50 años, más de 50 años de bloqueo económico. Y yo pregunto, ¿qué fortuna tenían los Castro cuando tomaron el poder? ¿Qué fortuna tienen ahora? Pues ahora viven como reyes, como siempre han vivido. Pues entonces, ¿quiénes han sido los afectados realmente con el bloqueo económico de Estados Unidos? Si no es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se ha sumido en la miseria, el país se ha destruido y los Castros han utilizado el bloqueo económico como justificación a esa miseria. Entonces el bloqueo económico ha sido un aliado para los Castros. Ese es mi punto de vista. Yo he hablado de los cimientos de lo que mantiene al gobierno. Y yo voy a hablar en otro video de manera general de cómo ese mantenimiento del bloqueo pues ayuda al gobierno de Cuba a mantener sus cimientos. Si nosotros aprendemos a que tenemos que trabajar en los cimientos y no darnos cabezazos contra el muro, nosotros tenemos que aprovechar las circunstancias y pensar en qué nos beneficia las que se establezcan relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos, en qué nos beneficia la caída del bloqueo para nuestro trabajo. Nuestro trabajo, no el trabajo de los políticos. Los políticos podrán seguir hablando y diciendo, pero en definitiva los políticos no van a resolver nuestro problema, lo tenemos que resolver nosotros. Y tenemos que decir, ¿cómo nos ayuda? Bueno, pues si se levanta el bloqueo económico, pues entonces se abaratan quizás los viajes y nosotros podemos ir con más frecuencia y nosotros podemos llevar más información y nosotros podemos llevar más videos y más cosas y más cosas electrónicas que ayuden a la población a comunicarse entre ellos mismos para estar más al tanto de la situación que está pasando en el país. Entonces, ¿nos ayuda o no nos ayuda a la caída del bloqueo? Si se cae el bloqueo económico, pues entonces va a haber mucha gente de Estados Unidos a Cuba y va a ayudarnos en nuestra tarea de educar y de llevar información a la población cubana. Va a haber más intercambio cultural. Entonces, ¿en qué nos contradice, en qué nos beneficia el bloqueo económico?
Yo creo que aquí lo que sucede y que un sector del exilio todavía está protestando, y vemos a los congresistas cubanoamericanos en contra de Obama porque está levantando las restricciones a los viajes a Cuba y una serie de restricciones que a nosotros nos benefician, es simplemente porque me parece que es una cuestión de orgullo. Me parece, como digo yo, que es la guerra de las escupillas. Si tú no quitas, si tú no pones la democracia, pues yo no te doy esto. Si tú no haces esto, yo no te doy lo otro. Pues a mí qué me importa, yo soy cubano de a pie, a mí qué me interesa. ¿Ustedes creen que Raúl se va a parar en la plaza y va a decir, a partir de hoy se acabó el comunismo, somos demócratas? No, eso no va a suceder. Entonces, esperando que eso suceda, llevamos 50 años y la población de Cuba lo que ha hecho es sufrir, morirse tratando de escapar del país, morirse en guerra que no nos corresponde. Ese ha sido el resultado. Esa es la realidad, aunque lo quieran negar. Entonces, yo creo que la caída del bloqueo, pues entonces nos va a dar un respiro a nosotros, le va a dar un respiro a la población de Cuba. Va a ayudar al cubano de a pie, lo va a ayudar a tener acceso a más información, quizás a más cosas desde el punto de vista financiero y económico. Y entonces, ¿qué importa? Esto es la guerra de las escupillas. Tú primero, si tú no me das, yo no te doy. Olvídense de eso, porque ¿saben qué? Los que estamos en el medio de la guerra somos nosotros. Y somos los que hemos sido perjudicados. Así que si se levanta el bloqueo, pues mucho mejor. Tendremos más oportunidades para trabajar en los cimientos del gobierno de Cuba. Recuerden, no hay que tumbar el muro. Hay que destruir los cimientos. El muro se va a caer solo. No hay que darle golpes al muro. Estamos dando cabezazos contra ese muro durante 50 años. Nos duele la cabeza. Olvídense del muro. Trabajemos en los cimientos. Gracias.